La presente investigación se desarrolló en la institución educativa distrital Pablo de Tarso. Esta institución queda ubicada al suroccidente de Bogotá, en la localidad Séptima Bosa, en la UPZ Central. Esta institución educativa cuenta con 3.400 estudiantes de los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, y en 3 sedes. El proyecto se desarrolló en la sede B, que cuenta con 6 grupos. En la básica primaria hay 4 grupos con un promedio de 35 estudiantes. Cuando ingresé a la institución educativa en el año 2007, comencé a observar en mi práctica pedagógica que nuestros estudiantes desconocían ciertos espacios importantes en nuestro territorio. Hablo de los humedales, hablo del cabildo, de la parte central, de muchos parques, y me comencé a preguntar por qué ese desconocimiento se hacían parte de nuestro territorio. Pero es que además encontré que el enfoque pedagógico de la institución se basaba en el marco de enseñanza para la comprensión, pero guardaba ciertas prácticas de la pedagogía tradicional, lo que me hizo pensar a mí que era necesario aportar desde mi práctica pedagógica para empezar a transformar ese modelo de enseñanza. Es así como la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, su maestro, logran pensar en un proyecto pedagógico que sería presentado al Consejo Académico y Consejo Directivo en aras de que en su aval pudiésemos nosotros pensar en unos recorridos por nuestro entorno, nuestra localidad, nuestro territorio, y empezar a fundamentar aquello que la Ley General de Educación habla en su artículo 5, cuando habla de los fines de la educación, o en su artículo 21, cuando habla de los objetivos de la básica primaria, y que tienen que ver concretamente con la comprensión crítica de su medio, de su contexto, que tienen que ver con el ser conscientes de la conservación y protección del medio ambiente, el ser de igual manera conscientes de la importancia de la comprensión de nuestro medio físico, natural y social. Entonces, cuando nosotros encontramos ese escenario, vemos que es la oportunidad para hacer realidad los fines que tiene la Ley General de Educación y el sistema educativo colombiano. En el año 2009 comenzamos con los recorridos. Definimos varios espacios, entre ellos estaban el humedal La Tibanica, el humedal de la isla, el cabildo indígena Muisca, la parte administrativa que fue la alcaldía, la personería, la Casa de la Justicia, la Casa Claret, el parque central, el parque fundacional. Y alrededor de esas visitas pues comenzamos a planearlas, en generar contacto con las instituciones para poder programarlas. Y definimos 3 momentos de este proceso. Uno antes del recorrido, que tiene que ver con la preparación, hacer una consulta previa acerca del espacio donde vamos a visitar. Durante el recorrido, que tiene como sustento y como columna vertebral el diario de campo, que en palabras de Obando es un instrumento de recolección de información y un insumo fundamental para los procesos de investigación, donde los estudiantes, los padres de familia desarrollan un trabajo etnográfico del reconocimiento del territorio. Y finalmente una etapa posterior al recorrido, donde nosotros traemos al aula todos los aprendizajes, todo lo anecdótico, sus agendas, y comenzamos a hacer un trabajo alrededor de la enseñanza que permita ser interlocutores de los saberes y los aprendizajes que nos han dejado los recorridos. En el año 2015, después de 6 años de continuidad de desarrollo del proyecto, decidimos participar en el premio a la investigación e innovación educativa del IDET, y tuvimos pues la fortuna de ser reconocidos desde la categoría de innovación. Esto me permitió participar en un congreso internacional de educaciones alternativas en México y poder compartir pues la experiencia con las personas que estuvimos en esa categoría. Paralelamente se celebró ese mismo año la Semana Internacional de Educaciones Alternativas, y hubo un foro local, un foro distrital, y tuve la fortuna también de ser seleccionado en el foro distrital y tener un reconocimiento, un incentivo económico para el fortalecimiento del proyecto. Y finalmente ese mismo año me presenté al proyecto en el marco del programa de Maestros Empoderados con Mayor y Mejor Bienestar de la Secretaría de Educación de Bogotá, y también tuve la fortuna de tener el reconocimiento y incentivo económico por parte de la Secretaría de Educación en coordinación con Compensar.
Entonces eso me dio a mí como la posibilidad de pensar en la sistematización de la experiencia como la oportunidad de poder recoger toda la información, ordenarla y poder reconstruir toda la historia del proyecto. Y coincidí con el ingreso a la Universidad de La Sabana y en el marco de la maestría en pedagogía solicité que se me diera la oportunidad de hacer un ejercicio académico investigativo alrededor de un proceso de sistematización. Tengo que decir que fue bastante difícil porque los maestros estamos acostumbrados a hacer cosas, pero cuando tenemos que trasladar eso a la escritura académica, creo que nos cuesta. Y me costó a mí muchísimo poder traducir todos esos aprendizajes en el marco de una investigación. Bueno, en tal sentido, la sistematización de la experiencia tejiendo vidas, construyendo ciudadanías, aprendiendo a leer mi localidad, realizó un proceso de reflexión e interpretación pues de la experiencia por medio de lo que llamamos la recuperación de la historia, pero no tomamos los 10 años del proyecto, sino tomamos el periodo del 2014, 2015 y 2016 y con 4 de los espacios. Y ahí comenzamos nosotros la tarea de ubicar en ese espacio y en ese tiempo la recuperación de la historia. En tal sentido, FON expresa que la sistematización permite rescatar los aprendizajes pues, de la práctica cotidiana como tal. Y que eso directamente abre también la oportunidad y la posibilidad de ser reconocidos sus actores como portadores de conocimientos, portadores de experiencias y portadores en sí mismos de posibilidades de transformación social. En consecuencia, el proceso busca adelantar la sistematización de la experiencia tejiendo vidas, construyendo ciudadanías, aprendiendo a leer mi localidad, para indagar sobre cuáles podrían ser los aportes de una sistematización en el campo de la pedagogía crítica y alternativa para contribuir dentro de los espacios educativos y democráticos de la localidad de Bosa a la formación de estudiantes del grado tercero del Colegio Pablo de Tarso en las áreas de ciencias naturales, lenguaje y ciencias sociales. También por qué y para qué sistematizar una experiencia pedagógica dentro de una metodología alternativa y crítica, y cuáles fueron los aportes de tipo alternativo que se visibilizaron a través de la sistematización de la experiencia. A partir de allí se plantearon los siguientes objetivos: sistematizar la experiencia pedagógica tejiendo vidas, construyendo ciudadanías, aprendiendo a leer mi localidad, como aporte en el campo de la pedagogía crítica y alternativa, para contribuir en la consecución de espacios formativos y democráticos de los estudiantes de grado tercero de educación básica primaria del Colegio Pablo de Tarso, CDB, y establecer cómo ha aportado en los procesos de participación, reconocimiento del contexto local y desarrollo del pensamiento de los educandos durante los años 2014 al 2016. El otro objetivo es recuperar elementos teóricos que sirvan para analizar la experiencia con el fin de construir una reflexión que permita el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y describir los aspectos concebidos dentro de la práctica pedagógica como parte de la transformación de las prácticas pedagógicas. La experiencia pedagógica pensó la metodología acudiendo al enfoque cualitativo. Sampieri reflexiona sobre la importancia de la búsqueda por profundizar, por comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y en relación con el contexto. Es decir, desde la praxis que llamamos nosotros, como parte de un ejercicio interpretativo en el cual los participantes le dan un valor. Dentro de los instrumentos de recolección de información, recurrimos a un formato de diario de campo, recurrimos a una entrevista semiestructurada, 2 encuestas, donde acudimos a una población muestra de los que estuvieron en este periodo analizado y logramos, pues tratamos de indagar sobre cuál es la percepción y el sentido que ellos hallaron a la apuesta pedagógica sistematizada. De igual manera, y recurrimos también no solamente a su percepción en este momento, sino en detalle lo que significó en su momento esa experiencia y los aportes que tuvo para su vida convivencial, académica y personal. La sistematización de la experiencia se basa en la propuesta de Jara,
que él planteó unos parámetros para organizar de manera sincrónica los tiempos de la sistematización. Entonces, él planteó 5 momentos y el primer momento tiene que ver con el punto de partida. Entonces, un momento de partida donde es la manera como que reflexionamos los actores del papel que jugamos en la investigación. Un segundo momento que tiene que ver con las preguntas iniciales, que son precisamente las que orientan la ruta que va a tener la sistematización. El tercer momento que plantea Jara tiene que ver con la recuperación de lo vivido. Eso tiene 2 momentos fundamentales. El primero, que es la reconstrucción de la historia, y el segundo es la clasificación de la misma, para darle un orden cronológico a todo el material y los insumos que tenemos en nuestra práctica. En el cuarto momento es una reflexión de fondo, así se llama, y en esa reflexión de fondo es la invitación a la interpretación crítica de la sistematización. Eso obedece a una conceptualización, a una relación dialógica, a una capacidad de argumentación, de interpretación de cada uno de los análisis que se pueden deducir del proceso sistematizado. Y el quinto momento es la oportunidad para poder aterrizar las conclusiones, es decir, los aprendizajes adquiridos. Eso también tiene que ver con la posibilidad o la oportunidad que tenemos de visibilizar si tenemos material audiovisual, fotográfico, que puedan reunir un acervo probatorio de evidencias alrededor de la sistematización. Los referentes teóricos se convierten en un valor incalculable e importante en el proceso de sistematización. Quiero en este momento dar las gracias porque unos fueron mis inspiradores, otros me apoyaron con sus tesis en la formulación y el planteamiento del documento. Entre ellos quiero destacar desde las pedagogías críticas y alternativas, como a Paulo Freire, como a Boaventura de Sousa, como a Santiago Castro, también a otros como Fon, como la profesora Mena. También quiero valorar el trabajo y el aporte de Sampieri en la parte metodológica, valorar desde que son los tradicionales y que no me aportaron, como Vygotsky, desde la pedagogía sociocultural de Piaget y de Outwell, y de igual manera aquellos que desde la metodología de sistematización como Mejía, Jara, y que todos ellos conforman un ramillete de intelectuales que le aportan a la investigación y nos apoyan a nosotros los maestros investigadores. En los resultados obtenidos y teniendo pues de la mano los objetivos trazados, podemos decir que lo primero que se logró fue la organización de toda la información que tenemos del proyecto durante 9 años, incluyendo los diarios de campo, bueno, las entrevistas, de fotografías, videos y experiencias que han salido de la práctica del proyecto, y se le dio un orden que permitió focalizar en los 3 años que obedecen esta sistematización. Los resultados también nos hacen subrayar la participación efectiva que ha tenido la comunidad educativa en el marco del proyecto. Reunimos 105 estudiantes, 210 padres de familia que se vincularon a la propuesta y pudieron dar cuenta de la importancia que ha tenido el proyecto para cada una de sus vidas. Otro resultado que ha sido significativo para los estudiantes se ha convertido la incidencia de estos recorridos en su proceso de formación. Y eso tiene que ver con cómo se ha apropiado de su territorio, del cuidado, la protección del medio ambiente, del reconocer la diversidad étnica, cultural de nuestro medio y nuestro entorno, así como los procesos de participación y de formación ético-política del estudiante en el marco de sus derechos, no solamente en la institución, sino como ciudadano. La posibilidad que la experiencia haya tenido la oportunidad de ser socializada en los foros institucional, local, distrital, ha permitido el encuentro con otros saberes, con otros interlocutores, y se abrió la posibilidad de poder replicarla en otros espacios del territorio de la ciudad.
La importancia del proyecto cuando lo transversalizamos en la institución educativa es algo también muy importante, porque permite que las diferentes áreas, campos de pensamiento, puedan permear este trabajo que se hace comunitario. Desde las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, se puede construir y se puede aprovechar esa experiencia significativa para poder ser insumo en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Porque tanto el estudiante aprende como el maestro aprende, tanto el estudiante enseña como el maestro enseña. La relación escuela-comunidad es algo que también queremos valorar. No solamente la escuela con las instituciones, es las familias entre ellas, cómo crecen cuando van a las caminatas, cómo se conocen con las otras familias, cómo se relacionan con sus hijos, cómo construyen un trabajo etnográfico entre la familia, la institución. Son valores importantes. Cuando se cumplen 10 años del desarrollo de esta experiencia pedagógica, es importante subrayar que pudimos encontrarnos y reencontrarnos actores del año 2014, 15 y 16 que permitieron de igual manera la reconstrucción de la historia del proyecto, ordenar todo el material que teníamos y poder hacer una reflexión alrededor de la importancia de este proyecto, alrededor de la vida de todos sus actores. Los maestros somos investigadores permanentes en el aula. Adolecemos de algo y es ser rigurosos en el proceso de sistematización, documentación y de las evidencias que tenemos que tener en nuestras prácticas pedagógicas. Eso hace que muchas veces olvidemos todo lo que hacemos, por eso no hay memorias de ello. Y nosotros tenemos que basarnos en las teorías que nos pueden aportar a nuestra práctica, pero no son suficientes, debemos partir de la motivación para hacer algo. Pero esa motivación nos tiene que llevar a transformar nuestras prácticas y esa transformación de las prácticas tiene que dar nuevos elementos para fortalecer las teorías. Los elementos que nos brinda la pedagogía crítica alternativa nos da la posibilidad de encontrar nuevos escenarios de aprendizaje, nuevas maneras de enseñar y de aprender. Y cómo estos saberes podemos recrearlos en el aula, cómo podemos partir de preconceptos del estudiante, cómo podemos tener unas comprensiones y cómo esas comprensiones pueden después llegar a nuevas construcciones y nuevas comprensiones. Esa es la posibilidad que nos da la escuela cuando se sumerge en nuevos espacios para poder aprender. El Colegio Pablo de Tarso, dentro de su presupuesto, destinó un rubro para poder hacer un libro con la compilación fotográfica de la experiencia pedagógica Tejiendo Vías, Construyendo Ciudadanías, como un acto que concluye el proceso de sistematización. Este proceso de sistematización también me permitió no solamente mirar mi institución educativa, mis estudiantes, sino obviamente poder entender mis prácticas pedagógicas, poder reflexionar sobre ellas permanentemente, saber que somos maestros de permanente reflexión. También poder fortalecerme en lo que fue la escritura académica, porque he tenido dificultades en la escritura académica y tuve ese reto durante el tiempo que estuve estudiando la maestría y con el apoyo pues, de mi asesor pude lograr avanzar en el proceso. La experiencia pedagógica Tejiendo Vías, Construyendo Ciudadanías, Aprendiendo a Leer mi Localidad continuará desarrollándose y trabajando en nuevos escenarios y nuevos espacios de aprendizaje en nuestra localidad. Agradecemos obviamente que se haya dado la oportunidad de sistematizar los 3 años en los 4 espacios que lo logramos, pero el proyecto va a avanzar en nuevos escenarios y nuevos momentos de encuentro con el territorio. Es importante también declarar la trascendencia y la importancia que ha tenido el estudio de los posgrados para los maestros, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en el país, porque han permitido voltear los ojos hacia los maestros, de ver la importancia que tiene la escuela, sus actores, para poder traducir eso en criterios de calidad. Es de esta manera, es la formulación de políticas públicas, así como las que sucedieron en los últimos años para la formación y capacitación de maestros. Creo que es una manera de transformar la escuela. Los maestros somos conscientes que el maestro no puede dejar de aprender. Un maestro no solamente enseña, un maestro continúa aprendiendo. Y es la única manera que podemos nosotros de aportar en la transformación de la escuela en esa tarea
de que sea una educación nacional, una educación científica y que esté al servicio del pueblo.